Salud en el amor de Dios para cada uno de los que escuche este audio. Bendiciones de Dios. Lección número 6. Motivación y preparación para la misión. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir estos mensajes, de estudiarlos. Bendito y alabado sea su nombre. Oramos por cada oyente, por cada familia, por cada necesidad y sobre todo porque cada día podamos recibir esa preparación para la obra que nos ha encomendado. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Lucas 24:44 dice: Estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1 de su carta, versículos 15 al 18, les dijo: Es verdad que algunos predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo anuncian por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. Otros anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero ¿qué importa? Lo importante es que, por pretexto o por verdad, Cristo sea anunciado, y esto me alegra y me seguirá alegrando. Estas palabras de Pablo nos indican que no ha cambiado en nada las motivaciones humanas. Envidia, ambición, contienda. Pero Pablo dice, no importa, lo que importa es que Cristo sea anunciado. Tal vez Cristo predicado por motivos errados traiga bendición al que lo busca sinceramente. Eso es cierto, mis hermanos. Muchos pueden llegar a conocer realmente al Señor, a aceptar su salvación, y es posible que hayan sido invitados por motivos equivocados. Pero la sinceridad que Dios conoce en cada corazón los llevó a la verdad de Dios. Compartir la buena noticia. Lucas 24, 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Qué sentimiento, mis queridos hermanos y amigos, tenían estas mujeres aquel día cuando iban al sepulcro? Su sentimiento de tristeza, de dolor. Pero ¿cómo cambian las cosas? ¿Cómo nos puede cambiar a nosotros la vida en la situación en que estemos? Aquí había una buena noticia que ellas necesitaban conocer. Versículo 3. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Siempre hemos pensado, mis hermanos, en estas escenas, y sobre todo en eso que los seres humanos tenemos, la incredulidad. Esto les había sido anunciado. Todo esto ellos tenían conocimiento, pero no entendieron los tiempos de su época, no entendieron las Escrituras, cerraron su corazón, porque siempre tenían una idea ya preconcebida. Los judíos de esa época les ha pasado lo mismo que a los judíos de hoy. Tienen una idea ya en su mente.
no hay nada que haga cambiar ese paradigma que ellos tienen. El versículo 8 dice: entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero, levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Se confirma aquí en los discípulos la misma experiencia de las mujeres. No creyeron. Les parecía algo extraño, les parecía como que eso no podía ser. Y Pedro, que era el más impulsivo de todos, corrió para verificar por sí mismo. Pensaba que era algo que las mujeres se habían inventado. Es posible, mis hermanos, que nosotros lleguemos a tener tal vez una buena noticia hace que de esa alegría que nos da, nos parezca que es mentira. Pese a la respuesta de Pedro, en cuanto estas mujeres oyeron la noticia de Jesús, quisieron compartirla con los demás. ¿Qué mayor motivación para la misión que dar a conocer a los demás lo que Jesús ha hecho por ellas? ¿Qué mayor motivación que difundir las buenas nuevas de la salvación en Jesús, la única esperanza que tenemos? Un fundamento profético. Lucas 24, 36 al 49. ¿Qué ocurrió aquí y por qué fue una experiencia tan crucial para los apóstoles? Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: «Paz a vosotros». Entonces, espantándose y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: «¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo». Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: «¿Tenéis aquí algo de comer?». Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: «Estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que aprendiesen las Escrituras, y les dijo: «Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día». Continuando esta historia de Lucas 24, encontramos cosas muy interesantes y edificantes para nosotros. Es posible que esta incredulidad de los apóstoles, que aún viéndolo no creían, sea para nosotros también algo que nos lleve a reflexionar. ¿Somos incrédulos? Viendo en las Escrituras las cosas, ¿dudamos? Fíjense ustedes, mis hermanos queridos, que el Señor aquí los quiere llevar a la palabra. Por eso les dice en el versículo 44, era necesario que estas cosas se cumplieran. ¿Por qué era necesario? Porque estaba escrito. No nos engañemos, lo que está escrito debe cumplirse tal como está allí. Así que no hay tal que está escrito pero que no va a ser así. Así debe pasar. Por eso ellos fueron tan duros de entenderlo, porque como ya les dije, tenían otra idea, tenían otras expectativas y no fueron como ellos pensaban. Es posible que tengamos nosotros expectativas también totalmente contrarias a lo que dice la palabra de Dios.
Vuelva a leer el versículo 46. Dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Qué fue necesario que cambiaran ellos en sus expectativas? La cosmovisión de un reino político terrenal. Mis hermanos, ¿qué nosotros debemos cambiar? ¿Cuál es nuestra expectativa principal? En la parte de esta lección hay una pregunta. ¿Hasta qué punto conoce las profecías? ¿Conocemos las profecías que anuncian el regreso del Señor? La espera y la misión. Terminamos este capítulo con una misión para ellos, una misión para todos los seguidores del Señor en todas las edades. Versículos 50 al 53. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Esta es la experiencia que se registra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 12 al 26. Mientras esperamos el derramamiento del Espíritu Santo para que nos ayude a completar la gran misión de Dios, debemos unirnos para animarnos mutuamente. Hebreos 10, 24 y 25. Y orar por el Espíritu Santo de Dios. Además, debemos alinearnos personalmente y como iglesia con la prioridad de Dios, la salvación de los perdidos. Ustedes lo crucificaron. ¿Cómo cambia la situación cuando Dios es el que nos llena y nos lleva a hacer lo que Él nos ha pedido? Cuando nosotros nos disponemos a hacer la obra, cuando leemos Hechos 2, 1 al 41, encontramos cómo cambió todo totalmente. El Pedro que había negado al Señor ahora predica un sermón con el poder del cielo. Una predicación que lleva a la conversión de miles. Y allí también se registra el cómo hablaron en otras lenguas. Vemos allí en Hechos 2 casi 18 lenguas diferentes, 18 idiomas. Y en esos idiomas les fue predicado las buenas nuevas de salvación. Mis hermanos queridos, Pedro les dice, ustedes los crucificaron. Esa era una acusación que podía traerle muchos problemas. Pero Pedro ya no tenía temor, ya estaba lleno del valor que el Espíritu Santo pone en el corazón. Él les dice, ustedes fueron los culpables. Aquí tenemos que reflexionar en que ellos fueron los directos culpables de la crucifixión del Señor. Pero todos nosotros los pecadores hemos crucificado al Señor, lo hemos llevado hasta la muerte. Pero qué bonito y qué esperanza maravillosa que hoy participemos de la salvación que Él nos ofrece. Es esta una experiencia realmente edificante de los apóstoles. Un cambio total, un cambio ya de expectativas, un cambio ya de ideas y una misión que ellos emprenden con todo el poder del cielo. El retrato de la iglesia primitiva. Este retrato de la iglesia primitiva, mis queridos hermanos, es un retrato que nosotros creo que soñamos con nuestra iglesia de hoy. Hechos 2, 41 al 47 nos muestra una iglesia totalmente diferente. Una iglesia que es la que nosotros esperamos para el tiempo final. Usted y yo somos llamados a formar parte de este pueblo
que va a terminar la obra. Versículo 41 dice: así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vida de los primeros cristianos. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oiga, mis hermanos queridos, esta es la iglesia que volverá a estar en la tierra. Una iglesia llena del poder de Dios. Una iglesia que no estará aferrada a las cosas materiales. Una iglesia que va a dar un mensaje poderoso a un mundo que perece. ¿No es esa nuestra expectativa? ¿No es ese nuestro anhelo? Ver esa iglesia y formar parte de ese pueblo que un día terminará la obra y verá venir al Señor en gloria. Nuestra obra misionera debe surgir de un profundo amor agradecido por lo que Jesús ha hecho y está haciendo en nuestra vida. Cualquier otra motivación es errónea. Estar inmersos en la palabra y en sintonía con la palabra es la clave para el éxito de la predicación y la evangelización. Nuestra vida debe estar unida a la vida de Cristo. Hemos de depender constantemente de Él, participando de Él, el pan vivo que descendió del cielo, bebiendo de una fuente siempre fresca que siempre ofrece sus abundantes tesoros. Si mantenemos al Señor constantemente delante de nosotros, permitiendo que nuestros corazones expresen el agradecimiento y la alabanza que Él merece, tendremos una frescura perdurable en nuestra vida religiosa. Muchas oraciones tomarán la forma de una conversación con Dios, como si habláramos con un amigo. Él nos dirá personalmente sus misterios. A menudo nos vendrá un dulce y gozoso sentimiento de la presencia de Jesús. A menudo nuestros corazones arderán dentro de nosotros, mientras Él se acerca para ponerse en comunión con nosotros, como lo hizo con Enoc. Cuando esta es la verdadera experiencia del cristiano, se ven en su vida una sencillez, una humildad, una mansedumbre y bondad de corazón que muestran a todo aquel con quien se relacione que ha estado con Jesús y ha aprendido de Él. No puede haber crecimiento o crucifixión en la vida que se centra en el yo. Si has aceptado a Cristo como un Salvador personal, debes olvidarte de ti mismo y tratar de ayudar a otros, hablar del amor de Cristo. Cuenta a los demás acerca de su muerte abnegada en su favor. Y a medida que recibas el Espíritu de Cristo, el espíritu de amor desinteresado y trabajo por otros, crecerás y darás frutos. Tu fe se incrementará, tus convicciones se profundizarán, tu amor se perfeccionará. Mi querido hermano, que Dios bendiga nuestras vidas. Gracias por quedarte hasta este punto. Que Dios nos ayude a ser misioneros. Y como dice en el espíritu de profecía, o somos misioneros o no somos nada. Oremos. Padre bueno, gracias. Gracias por animarnos cada día. Y gracias porque no estamos solos. Tú estás ahí para ayudarnos. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad, a tomarnos de su mano y a ser misioneros de éxito. En el nombre del Señor Jesús. Amén.